Mi nombre es Francisca Fuentes Rodríguez, soy profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz. Bueno, cuando hablamos de violencia de género podemos referirnos a un término estricto tal y como lo define la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, y estaríamos hablando de violencia física, psíquica o sexual contra mujeres en el ámbito de sus relaciones afectivas, o hablar del término violencia de género desde una perspectiva mucho más amplia. Se habla de violencia de género económica, patrimonial y dentro de la institucional, y dentro de la violencia de género de carácter económico se puede integrar la discriminación salarial, porque hay modalidades específicas de violencia de género que se producen en las empresas, que son terribles y que son las conductas constitutivas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Conductas que de alguna manera están invisibilizadas cuando hablamos de violencia de género en general, y que a mí sí me gustaría pues destacar de una manera particular. La Ley Orgánica de Protección Integral, ya digo, reduce la violencia de género al ámbito de las relaciones afectivas. Sin embargo, la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres sí que va a definir las conductas constitutivas de acoso, tanto acoso sexual como acoso por razón de sexo, que pueden reproducirse y se reproducen de hecho en el trabajo. Y define las conductas constitutivas de acoso sexual como conductas de contenido sexual que tienen como objeto o como consecuencia generar un atentado a la dignidad de la mujer, a su libertad, crear un ambiente hostil, humillante en el ambiente de trabajo, y conductas constitutivas de acoso por razón de sexo, que pese a que puedan confundirse no son iguales, como todas aquellas conductas que se producen en atención al sexo de la mujer y que tienen o bien por objeto o como consecuencia generar una lesión a su libertad, a su dignidad, y que pueden constituir, de hecho constituyen, pues generan ambientes de trabajo hostiles. Humillaciones, degradaciones, son las dos modalidades de acoso, de violencia en el trabajo. Si las primeras conductas van en atención a la obtención de favores sexuales o en cualquier caso tienen contenido sexual, en el segundo caso son comentarios en relación con el sexo, pero no de contenido sexual. Me explico, las primeras son los borderíos, para que todos nos entendamos de una manera muy simple y muy así muy rápida, y los segundos son el mujer tenías que ser, vete a tu casa a fregar, lo que tenías que estar haciendo era cuidar a tus hijos, ¿qué estarás haciendo aquí? Esto no es para ti. Son toda ese comportamiento que lo que hacen es minusvalorar el papel de la mujer, lo que hacen es intentar, pues, como digo, crearle un ambiente hostil y humillante, pero en el sentido de vete a tu sitio, este no es tu sitio, este es un mundo de hombres, esto es, bueno, pues eso es acoso por razón de sexo. Dentro del acoso por razón de sexo tenemos dos modalidades también, dos submodalidades, que son el acoso quid pro quo, se llama, o chantaje sexual. Es cuando sometes la concesión de una ventaja laboral, te contrato sí, o te asciendo sí, o no te causa un perjuicio laboral, sometido a un chantaje sexual, a obtener favores sexuales de la trabajadora. Y por otro lado el chantaje, o sea, el acoso ambiental, que se llama, que es ese acoso al que estamos sometidas muchísimas mujeres, que no lo identificamos como tal en numerosas ocasiones, pero que nos generan pues digamos, una estancia en nuestro puesto de trabajo no confortable, no agradable, y son conductas variadísimas, de conductas verbales, no verbales, gestuales, y son pues todas esas conductas que todos conocemos de la palmadita, el pellizquito, incluso el comentario reiterativo machista en relación con tu aspecto. En el puesto de trabajo hay una obligación por parte del empresario, que es la de velar y garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y también de las trabajadoras. Y estas son conductas que atentan, son lo que denominamos conductas pluriofensivas, atentan contra tu derecho a la libertad, a la dignidad, por supuesto a la libertad sexual, por supuesto a la salud, a la seguridad, a la propia imagen. Son conductas que afectan a distintos derechos, muchos de ellos fundamentales.
Son conductas además que afectan a la propia trabajadora desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, pues se producen toda una serie de situaciones, pues desde dolores de estómago, contracturas, dolores de cabeza, trastornos psicológicos como depresiones, ansiedad, y que afectan al ambiente de trabajo, obviamente, pueden llegar a afectar hasta sus relaciones familiares. Estas situaciones de acoso se pueden favorecer o se pueden producir por tu empresario, tu empleador, por tu compañero, por un cliente de la empresa, en el caso de la docencia, por un alumno, por un proveedor de tu empresa. En cada uno de estos supuestos el tratamiento jurídico, las respuestas jurídicas va a ser diferente. Todo ello hace del fenómeno de la violencia de género en el trabajo un fenómeno bastante complejo y que debe ser abordado desde distintos puntos de vista: organizativo, preventivo, en cuanto a prevención de riesgos laborales, obviamente sancionador y obviamente reparador, resarcitorio de la víctima. El marco estatal está bastante bien configurado. Los convenios colectivos, que son para las relaciones laborales el eje de la regulación, una relación de trabajo en una empresa no se entiende sin un convenio colectivo regulador, porque ahí es donde van a estar contenidos los elementos esenciales de la relación de trabajo. Los convenios colectivos han avanzado también muchísimo en la eliminación de discriminaciones, tanto directas como indirectas. Todavía quedan, obviamente, pero bueno, es una tarea que se está haciendo. Los interlocutores sociales están concienciados cada vez más de la necesidad de eliminar este tipo de contenidos discriminatorios de los convenios colectivos. Y digamos que el marco regulatorio pudiera estar, no está 100%, pero pudiera estar pues más o menos de una forma correcta. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la aplicación de ese marco regulatorio en las empresas, que creo que es a lo que se refería la segunda parte de la pregunta, es lo que está, digamos, de alguna manera fallando. ¿Por qué está fallando? Pues muchas veces por conductas del propio empleador, pero muchas veces también porque la mujer no puede asumir competencias, funciones que la empresa le está demandando y que, bueno, en atención a las labores que tiene que efectuar y al rol social que está cumpliendo, no puede atender. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que para que todo esto se pueda implementar bien hace falta tirar de la corresponsabilidad. Y estoy hablando de corresponsabilidad de la pareja, de cada mujer, obviamente, pero corresponsabilidad también de las instituciones y corresponsabilidad de la propia empresa. Si no hablamos de corresponsabilidad, de verdad que por más medidas legales que se puedan adoptar, tanto por el legislador como en el ámbito de los convenios colectivos, va a ser muy complicado, porque los roles, pues cambiarán con el tiempo, pero cambian de una manera muy lenta y los roles son los que son. Y ahora mismo las mujeres, pues hay encuestas sobre tiempo de trabajo, dedican a la familia, al cuidado de la familia, al cuidado de los mayores, que decimos de los niños, pero hay un aspecto muy importante: nuestra población está envejeciendo cada vez más y son los mayores ahora los que tienen también, son sujetos de atención, cuidado al ámbito de lo familiar, en definitiva de lo doméstico, que está recayendo en la mujer. Hasta que eso no cambie, no va a cambiar y no vamos a superar estas dificultades. Se habla de la brecha salarial. ¿Por qué se produce la brecha salarial? Se produce pues porque las mujeres no llegan a alcanzar los mismos salarios que los hombres. ¿Esto cómo puede ser si el marco estatal es conjunto y el convenio colectivo es también común para los dos? Bueno, pues porque el convenio colectivo puede establecer determinadas regulaciones, pues voy a poner un plus económico de disponibilidad. Pues si aquel trabajador o trabajadora, porque se enuncia obviamente en genérico, que esté disponible para venir por la tarde, echar unas horas, pues va a tener un plus económico. Le voy a dar por esa disponibilidad una cuantía salarial adicional. Claro, ¿qué sucede? Que las mujeres raramente podrán echar mano de esos pluses de disponibilidad. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de obligaciones familiares que hacen que cuando sale del trabajo lo último que está pensando es en que el empresario pueda volver, o el empleador pueda volver a llamarla para echar un rato por la tarde. Lo que está, bueno, pues tiene los niños, tiene sus mayores, tiene las mil cosas que ya sabemos, ¿no? ¿Esto qué es lo que va generando? Pues va generando que ellos vayan acumulando, bueno, pues vayan teniendo retribuciones mayores.
Es incorrecto, muchas veces, por eso se habla de techo de cristal, ahora se habla de suelo pegajoso. El concepto de suelo pegajoso, que es la dificultad que tenemos, no ya de llegar arriba, ¿no? Y está el techo de cristal, sino de salir de abajo. Que estoy pegada a ese suelo salarial. Lo que les traslado a mis alumnos y a mis alumnas es que no les vamos a dar más conceptos de los que ya tienen. No queremos que sepan más cosas de las que ya saben muchísimo sobre relaciones laborales, una asignatura que se da en cuarto, ya han hecho el recorrido por toda la disciplina. Lo que queremos es que todos los conocimientos que tienen los pongan en clave de género. Le trasladamos al alumnado, lo que vamos a intentar es que penséis en la realidad de las relaciones laborales, no desde ese punto de vista único y hegemónico de la prestación del trabajo por hombres, sino de la prestación de trabajo también por mujeres, con sus características esenciales. Características, bueno, ya sabemos, somos diferentes, obviamente. No se trata de tratamientos iguales, dice el Tribunal Constitucional que la igualdad no es tratar siempre a todos por igual, sino que es tratar por igual a los que son iguales y tratar de forma desigual a los que son desiguales. Hay que detectar dónde están esas desigualdades y implementar medidas de lo que se llama acción positiva. Si uno está aquí y otro está aquí, hay que elevar esta medida de acción positiva, esas políticas de género, son las que nosotros también intentamos trasladarles al alumnado. Lo que intentamos es que aprendan inmediatamente, cuando ellos estén en sus puestos de trabajo, a detectar prácticas discriminatorias, bien de discriminación directa, de discriminación indirecta, que aprendan a implementar políticas de igualdad, que sean capaces de conseguir esa igualdad real, más allá de la igualdad formal, a través de estas medidas de acción positiva. Y en definitiva, bueno, pues así por decirlo muy en global, lo que intentamos es que sean agentes de igualdad en los puestos de trabajo donde vayan a desempeñarse. Estamos hablando de la titulación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ahí vamos a tener gestores de recursos humanos, asesores de empresas, asesores de sindicatos, de organizaciones empresariales, personas que van a estar planteando y planeando políticas públicas. En el ámbito de las relaciones laborales lo que sucede es que esta perspectiva de la igualdad de género tiene que darse necesariamente, es un mandato legal, es que aquí no estamos hablando de un desideratum, aquí no estamos hablando de responsabilidad social, aquí estamos hablando de un mandato constitucional de igualdad y que esto nuestro alumnado tiene que ser portador de esos valores, no solamente como ciudadanos, que por supuesto, sino como profesionales. Muchas veces el problema es que no se sabe, no hay formación, no tienen gente formada. A mí me encantaría que en mi empresa no hubiese prácticas discriminatorias, al final no sé cómo hacerlo, ¿qué tengo que hacer, no? Pues este perfil claro que se está demandando. ¿Qué es lo que sucede? Que además hay un mandato legal de establecer, de negociar con los representantes de los trabajadores medidas en el ámbito de la igualdad. En empresas de más de 250 trabajadores, además, mandato legal de que esas medidas estén planteadas en un plan de igualdad, con lo cual hay que tener personas formadas en la empresa para saber hacer esos planes de igualdad. ¿Qué es lo que sucede en las empresas? Que los casos de acoso pues se tratan o bien en el ámbito de los expedientes disciplinarios a los compañeros acosadores o en el ámbito de las sanciones, si es que llegan a imponerse por parte de la Inspección de Trabajo a los empleadores, bien sea porque el empleador es el propio acosador o porque ha permitido o ha consentido una situación de acoso. Sobre esto no hay estadística, tendríamos que irnos a ver si ha habido denuncia judicial, si ha habido sentencia, y entonces ¿podemos recabar datos? Podemos intentar recabarlos, pero claro, la dificultad que tiene es enorme. Las situaciones se producen y las propias mujeres o no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia, o son conscientes pero están inermes, o me voy del trabajo, pierdo el trabajo ante esta situación, o bien temen no ya perder el trabajo, fíjate, sino que muchas veces hay temor a denunciar al jefe o al compañero y la reacción de su propio ámbito organizativo, desde la incredulidad hasta ya eso cómo va a ser, hasta la culpabilización, pues tú te habrás insinuado, algo habrás hecho, hasta pues todo este tipo de conductas que sabemos que suceden cuando una mujer denuncia una situación de acoso.
Los protocolos contra el acoso son medidas, herramientas que la ley establece y pone en manos de las empresas. Hay que establecer lo que se llaman protocolos, tiene muchos nombres, ¿no? Pero genéricamente protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y de lo que se trata es, en primer lugar, de prevenir las situaciones de acoso, y en segundo lugar, una vez que se han producido, de dar un procedimiento que sea garantista con la víctima, también con el presunto acosador, porque no olvidemos que aquí están los derechos, ¿no?, de ambas partes, y de dotar de herramientas también en el ámbito, si se demuestra que ha habido acoso, en el ámbito sancionador y en el ámbito reparador y resarcitorio de la víctima. Una parte muy importante de esos protocolos es en la parte inicial, que la empresa haga una declaración institucional, una declaración de principios de no permitir situaciones de acoso dentro de la organización. Esto, que parece una tontería, es muy importante porque muchas veces los trabajadores no tienen muy claro cuál va a ser la posición de su empresa ante situaciones de este tipo. Las propias trabajadoras, si no hay una declaración tajante de en esta empresa no se van a consentir situaciones de acoso, pueden pensar que no están suficientemente protegidas, y las empresas tienen que ser beligerantes. No se puede ser neutral ante situaciones de acoso, no se puede ser equidistante entre la víctima y el acosador. La empresa se tiene que posicionar siempre en favor de un ambiente laboral libre en absoluto de violencia. Es importante también en los protocolos incorporar modelos de conductas que en esa empresa se van a considerar que son acoso. Es una cosa puramente didáctica, ¿de acuerdo? O sea, no pueden ser listas tasadas, pero es importante que el protocolo diga, pues se considera que son situaciones de acoso sexual esta, y que la gente vea reflejado que hay veces que conductas que el trabajador piensa que son normales, el pellizquito, el no sé cuánto, eso son situaciones de acoso. Luego hay cuestiones que los protocolos pues no pueden abordar de una manera integral. Por ejemplo, decíamos antes, puede ser un acosador un cliente de la empresa, y la empresa no puede sancionar al cliente. Si es un trabajador lo puede despedir o lo puede suspender de empleo y sueldo, pero frente al cliente no tiene estas medidas, pero puede implementar otras. Pues dejar de tenerlo como cliente, me explico, adoptar otro tipo de medidas. Y si es un proveedor, y si es, en nuestro caso, ¿no?, en el caso de la docencia, si es un alumno, pues adoptar otro tipo de medidas de carácter disciplinario respecto del presunto acosador. En general, yo diría que lo que no debe hacerse es trivializar las situaciones. Tenemos un problema muy grande de que las situaciones de violencia muchas veces se trivializan y se normalizan. Eso entiendo que es uno de los errores principales que se puede cometer a la hora de comunicar en relación con la violencia. En el ámbito de la empresa, pues trivializar el hecho de que la compañera, pues que le dices el piropito todos los días, pues mira, será tonta la tía, pero si no, encima que le digo tal. Esa trivialización de situaciones que para la mujer pueden estar siendo sumamente traumáticas. Bueno, es que hay casos en los más extremos que llegan al suicidio, o sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Normalizar la violencia me parece que está fuera de todo lugar, porque no normalizamos la violencia en otro tipo de ámbito. Yo a mi alumnado siempre le digo, si al año se produjeran el mismo número de muertes en los estadios que se producen de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, esto sería un escándalo, la sociedad estaría incendiada. ¿Cómo que no se incendia la sociedad cuando presenciamos estas actuaciones? Pues porque las hemos normalizado. Muchas veces es un adjetivo, ¿no? El chico, el sustantivo que tú utilizas, el crimen pasional. ¿Cómo podemos hablar de crímenes pasionales?
Estamos hablando de asesinatos. Cuando se habla de una mujer ha muerto, no, esa mujer ha sido asesinada, no se ha muerto de un infarto entre los brazos de su pareja, ha muerto asesinada. Entonces, que seamos conscientes de que las palabras que utilizamos configuran la idea que nos hacemos de las